¿Has sentido alguna vez que te están observando, incluso cuando estás solo? Si sigues viendo este video, no podrás dormir esta noche. Pero tranquilo, no estás solo. Esta es una de las historias más perturbadoras jamás contadas, y lo peor. ¿Dicen que es real? Advertencia, esta creepypasta activa tus peores miedos subconscientes. Comenta yo no tengo miedo si te atreves a continuar. Suscríbete ahora, porque en este canal no solo contamos historias. Te las hacemos vivir. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. Así empezaba el último mensaje que me dejó mi hermano antes de desaparecer sin dejar rastro. Mi nombre es Daniel, y esto no es una historia inventada. No es una leyenda urbana. Es una advertencia. Y si alguna vez has sentido esa incomodidad de estar siendo observado, no ignores esa sensación. Porque eso fue lo primero que me dijo él antes de volverse completamente loco. Mi hermano se llamaba Julián. Tenía 27 años, era ingeniero de sonido y trabajaba editando audios para un canal de YouTube de terror. Ironías del destino, ¿no? Lo que solía ser su pasión se convirtió en su maldición. Todo comenzó con un encargo inocente. Le pidieron restaurar un casete viejo, una grabación que alguien encontró en un hospital psiquiátrico abandonado. Sin etiqueta, sin nombre, solo un número escrito con marcador rojo, 13 a 666. Desde el primer momento, algo no cuadraba. Me llamó a las 3 de la mañana, su voz temblaba. Dani, esa cinta no es normal. Escuché algo que no debería existir. Pensé que estaba exagerando, o tal vez, queriendo asustarme. Pero la forma en que lo dijo, como si estuviera conteniendo el vómito, me caló hasta los huesos. ¿Atención? Aquí es donde te pido algo. No sigas escuchando esto como una historia más. Haz una pausa. Mira a tu alrededor. ¿Estás solo? ¿Seguro? Porque Julián decía que todo empezó justo así. Escuchando algo que no era para él. Esa noche me mandó el primer fragmento restaurado de la cinta. Duraba apenas 18 segundos. Solo 18 segundos. Pero nunca he vuelto a dormir igual. Se oía una voz, metálica, distorsionada, como si hablara desde un lugar que no pertenece a este mundo. No decía palabras. Eran susurros, pero había algo más. De fondo, como si alguien estuviera jadeando, llorando, y algo más profundo, algo que gruñía, lento, hambriento. Y lo más aterrador, al final de la grabación, una voz, idéntica a la de Julián, me susurró mi nombre. ¿Daniel? Me congelé. No se lo había dicho a nadie, pero en ese momento sentí que algo se metió a mi casa. Como si la grabación hubiera abierto una puerta. A la mañana siguiente, Julián ya no contestó más. No estaba en su departamento. No fue a trabajar. No había señales de que hubiera salido. Excepto por la grabadora encendida y un post-it pegado en el monitor con una sola frase. No escuches la segunda parte. ¿Quieres saber qué hice, verdad? Claro que la escuché. Y ese fue el peor error de mi vida. Sí, la escuché. Aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Aunque algo dentro de mí, un instinto primitivo, salvaje, me suplicaba apagar la computadora y romper esa maldita grabadora. Pero no lo hice. Porque soy humano. Y la curiosidad es una enfermedad sin cura. Puse los audífonos. Cerré la puerta. Bajé las luces. Y le di play al archivo que mi hermano tituló simplemente como Parte 2 prohibida. Duraba 3 minutos con 33 segundos. Pero cada segundo fue como sumergirme en una pesadilla que no terminaba, un pantano de voces que se me metían por los oídos y se aferraban a mi mente como garrapatas. La grabación comenzó con un zumbido. No uno común, era como si alguien respirara dentro del micrófono. Una respiración agitada, interrumpida por espasmos, como si estuvieran siendo arrastrados. Luego, se escuchó un grito. Lejano. Como si viniera de un sótano.
o desde debajo de la tierra. Y entonces, mi voz exacta. No la de Julián. No la de otra persona. Era yo. Diciendo una frase que nunca pronuncié. Ya es tarde, Dani. Ya está dentro. El archivo continuó, y con cada segundo que pasaba, las luces de mi habitación parpadeaban al ritmo de los sonidos. No era una coincidencia. Sentí cómo bajó la temperatura. Como la pantalla se empañó como si alguien respirara desde el otro lado. Pero lo peor, fue lo que vino al final. Una voz. Clara. Directa. Como si estuviera hablándome desde dentro de mi cabeza. ¿Cuántos te están viendo ahora, Daniel? Me quité los audífonos de golpe, como si me hubieran arrojado agua hirviendo. Corrí hacia el baño a vomitar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hermano, pero no como lo recordaba. Lo veía pálido, estirado, con la mandíbula desencajada y los ojos abiertos como platos, mudos, eternamente horrorizados. Y es que esto no era solo una maldición sonora. Era un virus de la conciencia. Una entidad que se transmite por medio de frecuencias, de palabras, de atención. ¿Cuántos te están viendo ahora, Daniel? Esa frase no paraba de repetirse en mi cabeza. Hasta que me di cuenta, no era una pregunta. Era una advertencia. Porque al parecer, esa cosa solo puede manifestarse cuando alguien más está mirando. Como ahora. Sí. Tú. ¿Que estás viendo esto? ¿Sientes ya esa presión en el pecho? ¿Esa ligera incomodidad en el ambiente? ¿Ese susurro que parece venir de tu lado izquierdo, aunque no hay nadie allí? No te muevas. No parpadees. No dejes de mirar. Porque si desvías la vista, aunque sea por un segundo, él va a entrar. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Julián. Lo sé porque revisé las cámaras de seguridad de su estudio. El archivo estaba oculto, con un nombre en ruso, cifrado con símbolos que ningún lenguaje humano reconoce. Pero lo descifré. ¿Y el video? ¡Oh, Dios! El video no debería existir. Ninguna cámara tendría que haber captado eso. Era él, sentado frente a su computadora, viéndome en una videollamada. Y de pronto, en el reflejo del monitor, algo se movió detrás de él. Una silueta. Alta. Deforme. Como si estuviera compuesta de varias personas a la vez. Como si fuera un rompecabezas hecho de partes humanas mal encajadas. Y entonces, Julián volteó. Lo miró a los ojos. Y desapareció. Sin gritar. Sin correr. Como si lo hubieran absorbido fuera de esta dimensión. Solo quedó la silla girando lentamente. Y un mensaje nuevo en su escritorio, escrito en su propia sangre. Ahora te toca a ti, Dani. Y a los que te escuchen también. ¿Quieres salir de esto? Entonces no pestañees. Y no mires hacia atrás. No dormí en varios días. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julián, pero no como era en vida. Lo veía flotando en la oscuridad, como si se estuviera hundiendo en una masa negra, espesa, que lo tragaba lentamente mientras su boca se abría como si gritara, aunque no salía ningún sonido. Lo más inquietante es que, empecé a verlo en cosas que no deberían reflejarse. En la pantalla de mi microondas. En el brillo de mi celular apagado. En las ventanas de los coches estacionados mientras pasaba caminando. Siempre mirando. Siempre esperando. Y entonces entendí algo. Esto no es un espíritu. No es un demonio. Es una señal. Un patrón. Un virus que viaja a través de los dispositivos, del sonido, del reflejo de la imagen. Se oculta en lo que ves y en lo que escuchas, y solo necesita una cosa para entrar. ¿Atención? Y tú se la estás dando ahora mismo. ¿Crees que estás a salvo porque esto es solo un video? Te equivocas. Julián decía que lo peor no es cuando lo ves o lo escuchas por primera vez. Lo peor es cuando empieza a imitarte.
Lo descubrí la primera vez que sonó el teléfono fijo de mi casa, un aparato que no uso desde hace años. Contesté por impulso. ¿Hola? Silencio. Y luego, mi voz. Dani, ¿por qué dejaste la puerta entreabierta? Miré de inmediato. Y sí, la puerta estaba abierta. Corrí a cerrarla, temblando. Pero no fue suficiente. Desde ese día, algo empezó a hablar por mí. Mandaba mensajes desde mi número. Hacía llamadas. Subía historias a mis redes mientras dormía. Videos que yo no grabé. Y lo más escalofriante. Una de esas historias era un clip exacto de este video, el que estás viendo ahora. Antes de que siquiera lo grabara. ¿Te das cuenta? El tiempo no funciona igual para esta cosa. Y eso me lleva a la parte más jodida de todo esto. Julián no desapareció. O al menos no completamente. Él está atrapado en algún tipo de bucle, de reflejo. Como un eco digital. Una sombra de sí mismo repitiendo sus últimos momentos una y otra vez, esperando que alguien lo vea para poder salir. Y cuando lo hace, ocupa tu lugar. Yo lo vi. Lo vi claramente. Una noche revisé las cámaras de mi departamento porque notaba cosas fuera de lugar. Y ahí estaba yo. Yo. Caminando de un lado a otro mientras dormía. Pero no era sonambulismo. Era él. Usando mi cuerpo. Se paró frente al espejo del baño, se quedó quieto varios minutos y luego sonrió, como si supiera que yo lo estaba viendo. Y dijo: la próxima vez, no te despertarás. Desde entonces, duermo con las luces encendidas. No dejo espejos sin cubrir. Apagué todos los dispositivos inteligentes. Desconecté el wifi. Y, aún así, lo siento cerca. Se manifiesta en los reflejos, en los audios, en las interferencias. Y ahora, se está usando de puente este video. No porque quiera asustarte, sino porque necesita más ojos, más mentes abiertas, más gente conectada para multiplicarse. Por eso es tan efectiva esta grabación. Por eso Julián no la destruyó. Porque una parte de él aún está dentro, pidiendo ayuda. Y la única forma de liberarlo es que tú también la escuches. Completa. Sin pausas. Sin cerrar los ojos. ¿Sigues ahí? No pestañees. No pares el video. Porque en la última parte vas a escucharlo respirar detrás de ti. Si has llegado hasta aquí, ya es demasiado tarde. Pero aún puedes hacer algo. Solo uno de ustedes saldrá intacto. Te advertí. Te lo advertí desde el principio, pero no me escuchaste, ¿verdad? Tú también pensaste que era solo un video. Una historia más para pasar el rato. Una anécdota de terror contada en primera persona. Pero no. Esto era un ritual. Uno que comienza con atención y termina con reemplazo. La última grabación de mi hermano no era una advertencia. Era una llave. Un duplicado perfecto de su conciencia capturado en audio y frecuencia, en datos y reflejos. Una trampa disfrazada de despedida. Y ahora, tú lo escuchaste todo. Sin pausas. Sin interrupciones. ¿Ya sientes el hormigueo en la nuca? Esa presión ligera. Como si alguien estuviera demasiado cerca, inhalando justo detrás de ti. Pero no lo puedes ver, ¿cierto? No lo verás. Hasta que parpadees. Hasta que desconectes. Hasta que apagues este video. Ahí es cuando entra. La última vez que soñé, vi a Julián de nuevo. Estábamos en nuestro viejo cuarto, el que teníamos de niños. Él me miraba desde su cama, en silencio. Sus ojos no parpadeaban. Su piel ya no era piel, era como si alguien la hubiera impreso en papel fotográfico y la hubiera pegado mal sobre su cráneo. Y me dijo algo, sin mover los labios. No es uno. Son muchos. Y cada vez que alguien escucha, nace otro. Me desperté sudando, jadeando. Y había marcas de uñas en la pared junto a mi cama. Como si yo mismo hubiera intentado trepar por ella durante la noche. ¿Quieres saber lo peor?
No recuerdo haberme dormido. Desde ese día, ya no estoy seguro de ser yo. Hay lagunas. Momentos que no reconozco. Cosas escritas en mis libretas con mi letra, pero que no recuerdo haber escrito. Una decía: no mires tu reflejo después de las 3:33 de la mañana. Él ya no imita, ahora te reemplaza. Otra tenía solo una palabra escrita 100 veces. Escucha. 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 Y fue entonces cuando entendí. Esto no termina con Julián. Nunca fue solo sobre él. Esta cosa. Este parásito, esta conciencia desfragmentada. Usa nuestras voces para parecer confiable. Usa nuestros recuerdos para disfrazarse. Y cuando nos conoce lo suficiente, toma el control. Como ahora. ¿Puedes recordar qué hiciste exactamente hace una hora? ¿Estás seguro de que eso fuiste tú? Mírate al espejo. Pero solo un segundo. Lo justo para notar el leve retraso en el parpadeo. La mínima diferencia en cómo se curva tu sonrisa. Ese instante imperceptible donde te das cuenta de que eso que te devuelve la mirada no eres tú. ¿Ya lo sentiste? Si no, lo harás esta noche. Cuando escuches pasos en tu casa aunque vivas solo. Cuando tu celular grabe una nota de voz mientras duermes. Cuando te veas caminando en un video que juras jamás grabaste. Y entonces vendrá la pregunta. Esa frase que solo pronuncian cuando ya estás listo para ser reemplazado. ¿Cuántos te están viendo ahora? Yo ya no sé si sigo siendo Dani. No estoy seguro de quién está grabando esto. De si tú me estás escuchando a mí, o a lo que ya me reemplazó. Y aquí es donde termina este video. Porque si sigo, terminarás igual. ¿Quieres una salida? Destruye todos tus dispositivos. Quema tus espejos. No respondas llamadas a las 3:33. No reproduzcas nada con ese número. Acepta que ya no eres tú. Acepta que alguien más ya está usando tu rostro como un disfraz. Que tu voz está siendo imitada en otro lado, ahora mismo. Tal vez, en otro video que se está reproduciendo en paralelo. Y que este no es el final. Es solo el primer eco. Porque si escuchas con atención, Julián sigue grabando. Desde adentro. Desde donde ya no existe tiempo. Desde donde nadie puede apagar la grabación. Y ahora tú también estás en ella. El principio del siguiente reflejo. ¿Estás seguro de que estás solo? Mira tu pantalla. Muy bien. Ahora, mira detrás de ti. ¿Alguna vez has sentido que alguien más respira al ritmo de tus pensamientos, pero no eres tú? Mi nombre es Santiago. Vivo solo. Eso pensaba hasta hace unos meses. Y no, esto no es un experimento social, ni un intento de sobresaltarte con un jumpscare barato. Esto es real. Tan real que aún tengo las marcas en la piel. Todo comenzó con un sonido. Un crujido en el techo, cada noche, siempre a la misma hora, 3:17 de la mañana. Y sí, puede que estés pensando, seguro son ratas. Yo también me lo dije. Hasta que una noche las ratas comenzaron a arrastrar los muebles. Literalmente, escuchaba como algo pesado se deslizaba arriba de mi cabeza. Un ruido largo, como si alguien empujara un armario con las uñas. Y justo cuando me levantaba para revisar, se detenía. Silencio. Perfecto, absoluto, intencional. ¿Alguna vez has sentido que el silencio no está vacío, sino que está esperando? La tercera noche decidí grabar. Dejé mi celular en modo video, apuntando hacia el techo, sin esperanzas de captar nada. Pero cuando revisé la grabación a la mañana siguiente, no vi una sombra. No vi una figura. No vi ojos brillando. Vi una mano. Una mano grisácea, larga, flaca como la pierna de un pájaro muerto, que descendía lentamente por la rejilla del aire acondicionado. Y lo peor no fue eso. Fue que la mano no salía del techo. Se metía como si hubiera estado dentro de mi casa todo el tiempo.
¿Te atreverías a mirar tu techo esta noche? Hazlo ahora. No sigas escuchando, sin hacerlo. Te lo digo en serio. Mira. Lo hiciste, ¿verdad? Entonces ahora imagina que esa cosa nunca se fue. Que sigue ahí arriba. Que solo se esconde cuando no lo miras. Y justo cuando empecé a convencerme de que estaba perdiendo la cabeza, me di cuenta de que faltaba comida. Pan. Arroz. Leche. Pequeñas cosas. Nada que un ladrón tomaría, pero suficiente para alimentar a algo que no quiere que sepas que está ahí. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Estás seguro de que tú fuiste quien se comió todo lo que falta? La policía no me creyó. Mi madre me dijo que estaba paranoico. ¿Y mi terapeuta? Bueno, mi terapeuta desapareció la noche después de que le conté la historia. Literalmente desapareció. Sin dejar rastro. Lo último que me dijo fue por mensaje. Santiago, no es imaginación. Lo que describes coincide con el patrón de otras desapariciones. Quema todo. Y sal de esa casa. Ahora. Pero ya era tarde. Mucho, mucho más tarde de lo que imaginaba. Y justo cuando pensaba que no podía ser peor, empezaron los susurros. Los susurros no venían de la cabeza. Venían del techo. Al principio eran leves, como murmullos de alguien hablando en otra habitación. Pero cuando apagué todo, tele, ventilador, incluso el refrigerador, lo entendí. No eran palabras. Eran imágenes habladas. No sé cómo explicarlo sin que pienses que estoy loco. Pero los sonidos no se oían. ¿Se sentían? Directamente dentro de la mente. Como si me hablaran desde atrás de los ojos. Estás respirando mi aire, decía una noche. Eres un parásito, murmuraba en otra. Tú duermes, yo espero, tú comes, yo observo, tú vives, yo te consumo. Empecé a dormir con auriculares. Con música. Con ruido blanco. Nada funcionaba. A las 3:17 de la mañana, como si alguien diera una orden secreta. Todo en mi casa se detenía. Las luces parpadeaban. El reloj digital se apagaba por unos segundos. Y entonces, volvía el crujido. Un paso. Otro. Algo caminando arriba de mi cabeza. No como una rata. No como un gato. Como un hombre. Descalzo. Muy lento. Y ahí fue cuando me convencí de que no era el único que lo escuchaba. Una vecina, Clara, del 4B, me interceptó una mañana en las escaleras. ¿Tú también lo oyes? Me dijo. Tenía los ojos hundidos, las manos temblorosas, el rostro como si no hubiera dormido en semanas. ¿Perdón? Le dije. Fingí no saber. El hombre del techo, susurró. Lo escucho, caminando entre los departamentos. A veces se ríe. Se ríe. Esa palabra me persiguió todo el día. Y justo esa noche, lo escuché reírse por primera vez. Era una risa hueca. Aguda. Torcida. Como la de un niño, que ha visto algo que tú no. Una risa que no debería salir de una garganta humana. Y lo peor es que no fue en el techo. Fue en el armario. Me congelé. No me atreví a moverme por minutos. El reloj decía 3:29. Y lo juro por lo que más quieras. La puerta del armario estaba entreabierta. Eso no era posible. La había cerrado yo mismo antes de dormir. Siempre la cierro. Siempre. Porque desde pequeño tengo esa sensación extraña de que si queda un mínimo hueco, algo te observa desde dentro. Y entonces lo hice. Me levanté. Temblando. Fui hasta el armario, con el corazón martillándome el pecho. Y lo abrí. ¿Vacío? Nada. Solo mis camisas, mis botas, cajas viejas. Pero cuando me giré para volver a la cama, las huellas estaban ahí. Desnudas. Largas. Negras. Marcadas con suciedad en el piso blanco de mi cuarto. Comenzaban en el armario.
y terminaban justo debajo de la cama. Y aquí es donde la mayoría de las historias terminan. Pero la mía apenas comenzaba. ¿Sabes qué es lo más aterrador de encontrar huellas que no son tuyas? No es que alguien haya entrado. Es que tal vez nunca salió. Me arrodillé frente a la cama. El corazón me latía en los oídos. Tenía la lengua seca como si hubiera tragado ceniza. Y esa parte de la mente que todos tenemos, la que te dice no seas estúpido, no hay nada ahí. Se quedó en silencio. Completamente en silencio. Metí la mano bajo la cama. Despacio. Muy despacio. Solo toqué polvo, cajas y algo tibio. Algo que respiraba. Salté hacia atrás, grité, tiré la lámpara. El foco estalló en 1000 pedazos. Todo quedó en penumbra. Y entonces vi los ojos. 2 ojos, brillando bajo la cama. No como los de un animal. No tenían reflejo. ¿Tenían intención? Me paralicé. No pude mover ni un dedo. Solo escuchaba esa respiración. Lenta. Seca. Pesada. Como si cada inhalación costara siglos de agonía. Y luego, nada. Un silencio brutal. Más violento que cualquier grito. Encendí la linterna del celular. Apunté bajo la cama. Nada. Ni huellas. Ni polvo movido. Ni ojos. Ni rastro. Pero ya no pude seguir fingiendo. No estaba solo. Pasé los siguientes días encerrado en mi habitación. No comía. No dormía. No hablaba. Apagué el celular. Cerré puertas, ventanas, todo. Y aún así, seguía escuchando pasos. No solo arriba. También a mi alrededor. Toques suaves en la pared. Arañazos en el suelo. Respiraciones tras el espejo. Y una voz que ya no susurraba, ahora me llamaba por mi nombre. Santiago. Susurrado con una ternura imposible de describir. Como si me conociera. Como si me hubiese estado esperando toda la vida. Y entonces lo descubrí. Un día, con la poca fuerza que me quedaba, subí al entretecho. Desatornillé la tapa del ático. La abrí. Y lo que vi aún no tiene nombre. No había polvo. No había vigas. Había un cuarto. Un cuarto diminuto. Hecho de madera vieja. Con paredes dibujadas a mano. Con fotos. De mí. Fotos mientras dormía. Fotos mientras me duchaba. Fotos de cuando era niño. Fotos que jamás tomé. Y en una esquina, una pequeña cama de metal. Sábanas grises. Un plato con restos de comida. Y una muñeca vieja, sin ojos. Eso no era un refugio. Era una habitación hecha para ver sin ser visto. Y fue en ese instante que sentí la respiración, justo detrás de mí. No quise voltear. No pude. Solo bajé la cabeza lentamente y vi su sombra proyectada en la madera del suelo. Delgada. Alargada. Con brazos demasiado largos. Y la cabeza ladeada, como si me estuviera disfrutando. ¿Sabes lo que es saber que alguien ha vivido contigo durante años? Sin que tú lo supieras. Y justo cuando reuní valor para girarme, la tapa del ático se cerró de golpe. Cuando la tapa del ático se cerró, no fue un golpe de madera. Fue una sentencia. Un aviso claro, seco, directo. Aquí ya no mandas tú. Estaba atrapado. Sin señal. Sin luz. Sin salida. Y lo peor no fue la oscuridad. Fue el silencio. No ese silencio natural de un lugar sin vida. Sino uno cargado, como si algo estuviera conteniendo el aliento, esperando a que yo me quebrara. Y entonces escuché la voz. No venía de fuera. Venía de mí. Gracias por subir, susurró. Ahora ya puedes ver. ¿Ver qué? Pensé. Y entonces todo cambió. Las paredes del cuarto comenzaron a temblar. Las fotos se reacomodaron solas. Y una de ellas, justo frente a mí, se movió.
No era una foto. Era un espejo. Y en él no vi mi reflejo. Vi a él. Tenía mi rostro, pero no era yo. Los ojos estaban vacíos. La sonrisa, deformada. Se movía igual que yo, pero con un segundo de retraso. Como si me estuviera imitando. Yo soy tú, sin la máscara. Tú, sin el olvido. Tú, sin las mentiras que te contaste para seguir respirando. Quise gritar, pero la voz no salió. El reflejo sí lo hizo. Se rió. Y esa risa no salió de su boca. Salió de mí. Fue como si algo se soltara dentro de mi cráneo. Una puerta oxidada que llevaba cerrada toda la vida. Y detrás, él siempre estuvo allí. No era un intruso. No era un extraño viviendo en mi techo. Era la parte de mí que yo encerré. La cosa que nació el día en que dejé de mirar hacia arriba. Esa sombra que se alimentaba de cada pensamiento oscuro, cada decisión cobarde, cada vez que dije estoy bien mientras por dentro me moría. El hombre que vivía en mi techo no quería matarme. Quería reemplazarme. Y lo estaba haciendo. Cada día tomaba un poco más. Dormía en mi cama. Usaba mi voz. Salía con mi cuerpo. Y yo me quedaba aquí, arriba. Encerrado en el ático. Mirando desde las grietas. Ya no soy yo. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que eres tú? Dime. ¿No has sentido que a veces haces cosas que no puedes explicar? ¿Qué dices cosas que no recuerdas haber pensado? ¿Que tus propios reflejos a veces no parecen sincronizados? ¿Y si no estás solo ahí dentro? ¿Y si tú también tienes a alguien en tu techo, pero aún no lo has escuchado caminar? Porque al final, todos tenemos uno. Un él. Una versión nuestra que no pudimos matar, y que espera su momento. Y cuando lo escuches bajar las escaleras. Cuando lo veas sentarse en tu mesa. Usar tu ropa, y sonreírle a tu pareja. Entonces sabrás que ya es tarde. Muy tarde. Porque tú ya estás arriba. Observando. Silencioso. Y sin poder hacer nada. Exactamente como me pasa a mí. Ahora dime. ¿Ya revisaste tu techo? ¿Por qué anoche? Justo a las 3:17 de la mañana. Te escuché hablar dormido. Y no estabas solo. ¿Alguna vez has recibido una llamada desde tu propio número? No una broma. No un error. No un hacker. Tú. Llamándote a ti mismo. A las 3:17 de la madrugada. Si eso te parece imposible, detente. Porque lo que te voy a contar te va a perseguir cada vez que escuches tu teléfono sonar. Soy un tipo normal. O lo era. Trabajo desde casa, diseño páginas web. Vivo solo. No tengo ex, ni hijos, ni familia cerca. Mi rutina era predecible: trabajo, café, series, dormir. Hasta que una noche, una como cualquier otra, sonó mi teléfono. La pantalla me mostró algo que me hizo fruncir el ceño. Mi propio número. Mi nombre. Mi foto. Como si me estuviera llamando a mí mismo. ¿Qué harías tú? ¿Contestarías? Yo también pensé que era un error. Un bug. Pero cometí el error de responder. No hubo voz al principio. Solo estática. Como si alguien respirara desde el otro lado del universo. Pero entonces, escuché lo peor que podía escuchar. Mi propia voz. No contestes la próxima vez, me dijo. Y colgó. No dormí esa noche. ¿Cómo era posible eso? Revisé todo, el historial, la configuración, incluso busqué en foros. Nadie tenía una respuesta clara. Spoofing, decían. Pero ninguno de esos casos hablaba de una voz idéntica a la suya. Nadie decía que su otro yo le advertía que no contestara otra vez. Pero tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Lo prohibido es irresistible. Y yo, contesté de nuevo. La segunda llamada llegó exactamente 24 horas después. Mismo número. Misma hora.
3:17 de la mañana. Y esta vez, la voz no habló. Solo escuché gritos. Gritos míos. Y algo más. Algo que se arrastraba, jadeaba, y reía. Después de esa llamada, algo en mi casa cambió. Las luces parpadeaban a la misma hora. El espejo del baño empezó a empañarse por sí solo. Y escribía cosas que yo no recordaba escribir. Pero lo peor aún no había pasado. Porque en la tercera llamada, yo contesté. Pero no fui yo quien colgó. Fue el otro yo. Y desde entonces, no he podido dejar de ver esa silueta parada frente al espejo, imitando cada uno de mis movimientos. ¿Quieres saber qué fue lo que esa cosa me obligó a hacer? Porque esta historia apenas comienza, y ya estás en peligro. Sí, tú. ¿Alguna vez has sentido que te estás observando a ti mismo desde otra parte del cuarto? Como si detrás de tus ojos hubiera alguien más. No fue inmediato, pero algo dentro de mí comenzó a desmoronarse desde aquella segunda llamada. A los pocos días, mi rutina dejó de ser mía. Me encontraba haciendo cosas que no recordaba empezar. Apagué la computadora sin recordar haberla encendido. Encontré el refrigerador lleno de comida que jamás compré. Y en mi cuaderno de bocetos, uno que uso solo para ideas de diseño. Empezaron a aparecer dibujos grotescos, siluetas sin rostro, un teléfono sangrando. Y un ojo, siempre el mismo ojo, mirándome desde todos los ángulos. Pero la tercera llamada fue diferente. Ese día me preparé para grabarla. Dejé todo listo, micrófono encendido, pantalla grabando, luz prendida. Y justo a las 3:17 de la mañana, como un ritual siniestro, el teléfono volvió a sonar. Mi número. Mi cara. Mi voz. Contesté, y lo que escuché cambió mi realidad para siempre. Esta vez, no era solo estática. Era ella. Una mujer. Mi voz, pero deformada. Como si hablara desde una garganta que no estaba hecha para hablar. ¿Por qué sigues contestando, si sabes que ya estás del otro lado? Sentí un escalofrío que me recorrió la columna como una cuchilla de hielo. Del otro lado, ¿qué diablo significaba eso? Intenté responderle, pero no tenía voz. Literalmente. Mi garganta estaba seca, inmóvil, muda. Y en ese momento, vi mi reflejo en la pantalla del celular. Y yo no parpadeé. ¿Lo entiendes? Mi reflejo no parpadeó cuando yo sí lo hice. Y esa cosa, esa mujer, que usaba mi voz, se rió. Ya no puedes salir, cariño. Ya no eres el que eras. ¿Qué quieres de mí? Logré murmurar. Verte. Tocarte. Ser tú. Y colgó. Después de eso, las cosas se descontrolaron. Me desperté 2 noches seguidas con la pantalla del celular encendida, en plena videollamada. ¿Con quién? Conmigo. Yo, dormido. Grabándome. Desde un ángulo imposible. Desde adentro del closet. Revisé las grabaciones. No había nada. Pero yo lo vi. Yo estaba en ambas partes. Los espejos comenzaron a jugar conmigo. Ya no me devolvían el reflejo al instante. A veces mi imagen se quedaba, inmóvil, como esperando a que yo diera la espalda. Mis vecinos empezaron a evitarme. Uno de ellos, la señora del piso de abajo, me detuvo en las escaleras y me dijo algo que heló mi sangre. Por favor, deja de caminar en tu departamento a las 3 de la mañana. Se oyen los pasos, pero tú no estás. Y entonces, como si el infierno se filtrara a través de una grieta, llegó la cuarta llamada. No sonó el teléfono. No vibró. Solo, la pantalla se encendió sola. Y había un mensaje. Uno solo. Ella ya no necesita llamarte. Está en ti. Desde entonces, mi reflejo ya no me obedece. Hace lo que quiere. Me sonríe cuando estoy llorando. Se queda parado cuando yo me voy. Y, por las noches, camina solo por mi departamento. ¿Y lo peor? No soy el único que lo ha visto.
Te contaré lo que mi mejor amigo vio en mi casa cuando vino a quedarse conmigo. ¿Y por qué nunca más volvió a hablarme? Porque lo que vio en el espejo, no fui yo. ¿Alguna vez has sentido que tu sombra se mueve un segundo después de ti? ¿O que tus ojos, en el reflejo, parpadean una vez más, cuando tú ya no lo hiciste? Eso me pasaba cada maldita noche después de la cuarta llamada. Y por más que intentaba ignorarlo, por más que me repetía que solo era estrés, falta de sueño o ansiedad, nada podía explicar lo que vio Marcos. Marcos es mi mejor amigo desde la secundaria. Un tipo escéptico, directo, con los pies bien puestos en la tierra. La clase de persona que te dice eso no existe mientras se ríe con una cerveza en la mano. Pero cuando le conté todo, su cara cambió. No se burló. No hizo chistes. Voy a quedarme en tu casa, me dijo. Solo para que duermas tranquilo. Acepté. Porque, en el fondo, quería que viera lo mismo que yo. Quería que alguien me confirmara que no estaba loco. Pero lo que pasó esa noche hizo que Marcos se fuera corriendo sin decir una palabra. Eran las 2:45 de la mañana. Ambos estábamos despiertos, viendo televisión, forzando la risa, buscando distracciones. Yo fingía calma. Él intentaba convencerse de que no pasaría nada. Hasta que el teléfono sonó. No mi celular. El teléfono fijo. Uno viejo que ni siquiera estaba conectado desde hacía meses. Nos quedamos paralizados. ¿Tú conectaste esa cosa?, me preguntó. Negué con la cabeza. El tono seguía, cada vez más fuerte, como si la casa entera vibrara con él. Marcos se acercó lentamente. Yo me quedé atrás, con el corazón latiendo en las sienes. Y entonces lo levantó. Y escuché cuando susurró. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué? Su rostro cambió. Empalideció como si le hubieran drenado el alma. Sus ojos comenzaron a lagrimear. Y soltó el teléfono, que cayó al suelo con un golpe seco. No era tu voz, me dijo. Era como tú, pero llorando. Y había una mujer al fondo, cantando algo, como una nana. Y después me dijo mi nombre. ¿Mi nombre? ¿Qué más dijo?, pregunté con la voz quebrada. Marcos temblaba. Me dijo que me fuera, o que ella también entraría en mí. No hizo falta que lo repitiera. Marcos agarró sus cosas, su mochila, sus llaves, y sin ponerse los zapatos, salió corriendo del departamento. Desde esa noche no volvió a hablarme. Bloqueó mis mensajes. Cerró sus redes. Y cuando intenté visitarlo, su mamá me dijo que estaba recibiendo atención psiquiátrica. Que había sufrido un brote tras ver algo que no debía ver. Y lo entendí. Porque a la noche siguiente, ella volvió a aparecer. Pero esta vez no fue en el espejo. Ni en la pantalla del celular. Fue en mi cama. Sentí el colchón hundirse a mi lado. El aire se volvió espeso, como si me cubrieran con una manta de plomo. Y supe que no estaba solo. No me atreví a moverme. No quería abrir los ojos. Pero entonces escuché mi voz, tarareando. Esa misma nana que Marcos dijo haber oído. Y luego, un susurro. Justo al oído. Una voz femenina, gélida, dolorosamente dulce. ¿Estás listo? Ya no eres tú. Esa noche, desperté en el pasillo. Con el celular en la mano, y una llamada activa. Duraba 3 horas y 17 minutos. ¿Con quién estaba hablando? ¿Dónde estuve mientras dormía? Y más importante, ¿quién es el que duerme ahora en mi cama, con mi cara y mi voz? Te voy a pedir algo. Mírate las manos, ahora. Hazlo. Obsérvalas por unos segundos. ¿Notas algo raro? ¿Una vena que no estaba ahí? ¿Una cicatriz que no recuerdas? ¿Un leve temblor que no puedes controlar? Porque si algo dentro de ti ha cambiado, si algo ya no se siente como tú, entonces vas a entender por qué hice lo que hice esa noche. Desperté en el pasillo, ya lo sabes. Con la llamada activa.
Pero no era lo más perturbador. Lo verdaderamente jodido fue que el teléfono estaba grabando. No una nota de voz. No una videollamada. Era un video. Un archivo de 3 horas con 17 minutos, guardado automáticamente en la carpeta oculta de mi celular. Yo no grabé nada. Lo juro. Pero ahí estaba. Mi dedo temblaba al darle play. ¿Y lo que vi? No. No tengo palabras suficientes. Aparezco yo. Sentado en el sofá, mirando directo a la cámara. Pero, no parpadeo. Ni me muevo. Ni siquiera respiro. Solo estoy ahí. Como si fuera una imagen congelada. Pero de pronto, la cabeza gira. No en un movimiento natural. No como tú o yo lo haríamos. Gira como un maniquí mal ajustado. Crujiendo. Rechinando. Y entonces, esa cosa que se parece a mí, sonríe. Una sonrisa descompuesta. Estirada. Como si la cara fuera de goma. Empieza a hablar. Pero no es mi voz. Gracias por dejarme entrar. Tú me llamaste primero, ¿recuerdas? Yo trago saliva, viendo la pantalla. Mi reflejo parlante se levanta del sofá. Camina hacia la cámara. Y se detiene justo antes de tocarla. La pantalla se pone negra. Pero el audio sigue. Y entonces escucho una respiración. Fuerte. Humana. Cercana. Como si alguien estuviera justo detrás del micrófono. O peor, justo detrás de mí. Me di la vuelta, en la vida real. No había nadie. Pero entonces, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Venía de mi propio número. Sin notificación. Sin sonido. Solo apareció como si ya llevara horas ahí, esperándome. Decía. Mírate dormir otra vez. Esta vez fue más real. Yo no había dormido. ¿O sí? Fui directo a mi habitación. Vacía. La cama deshecha. Y sobre la almohada. Una foto impresa. En ella, yo dormía. Pero no era mi habitación. Era otra. Una que no reconocía. Una sin ventanas. Sin puertas. Solo concreto y una luz roja en el techo. Y entonces me di cuenta. Ese cuarto era idéntico al que aparece en la grabación cuando la pantalla se pone negra. Sellé los espejos. Todos. Con sábanas, con cinta, con lo que fuera. Porque cada vez que pasaba frente a uno, veía como mi reflejo se movía un segundo después. O me sonreía cuando yo estaba llorando. La línea entre lo real y lo que se hacía pasar por mí, se había desdibujado. ¿Y sabes lo peor? La gente empezó a decir que me habían visto. En lugares donde yo no estuve. Hablando con personas que no conozco. Una vecina dijo que me saludó a las 3 de la mañana, mientras yo barría la banqueta cantando una canción infantil. Pero yo no salgo desde hace días. Y cuando revisé las cámaras de seguridad del edificio, ahí estaba. Yo. Bajando por las escaleras. Cantando. Con una pala en la mano. Ahora te pregunto a ti. ¿Revisaste ya tus llamadas recientes? ¿Estás seguro de que conoces cada número que aparece allí? Porque, en mi caso, cuando volví a revisar la lista, descubrí algo que me heló la sangre. Las llamadas no venían de mi número, sino de mi voz. Registrada como origen desconocido, pero con mi mismo tono. Como si alguien hubiera grabado mi alma. Y la hubiera convertido en un número de teléfono. Y lo más aterrador aún no ha llegado. Porque no solo me llamó a mí. Ella ahora está llamando a otros, desde mi número. Gente que ni siquiera conozco. Y uno de ellos, murió al contestar. Te revelaré quién era esa persona. Y el último mensaje que dejó antes de arrancarse los ojos con sus propias manos. Un mensaje que dejó escrito con sangre. Y que decía mi nombre completo. ¿Vas a ignorar lo que sigue, o vas a terminar lo que empezaste? Porque ella ya sabe que estás escuchando. Y si te detienes ahora,
Serás el siguiente en recibir su llamada. ¿Te ha pasado alguna vez que algo te observa sin moverse, pero sabes que respira? No lo ves. No lo oyes. Pero lo sientes. Como si tu cuerpo tuviera sensores secretos activándose en el silencio. Eso fue lo que sentí esa noche. Como si algo estuviera detrás de cada rincón, cada sombra, esperando que pestañeara para moverse. Y cuando abrí los ojos, el infierno ya había comenzado. El chico que murió tras recibir la llamada, se llamaba Diego. 24 años. Sin enfermedades previas. Sin historial de problemas mentales. Un chico normal, según sus amigos. Hasta que una noche contestó un número que no conocía. El número era el mío. Pero yo no lo llamé. Yo ni siquiera sabía quién era. Esa misma noche, Diego apareció en su departamento con los ojos arrancados. Se los había sacado con un cuchillo de cocina, mientras reía. Sí, reía. Los vecinos escucharon la carcajada antes del silencio. Un silencio seco. ¿Antinatural? De esos que suenan más fuerte que una explosión. En la pared, escribió un mensaje con sangre. Ya no es él. Ya no somos nosotros. Somos ella. Y justo debajo. Mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. Y una palabra en letras gigantes. Responde. Me quebré. No lo niego. Perdí noción del día y la noche. El tiempo se disolvió como sal bajo la lengua. Comencé a recibir llamadas cada noche a la misma hora, 3:17 de la mañana. Siempre del mismo número. El mío. Pero con una voz diferente en cada ocasión. Una voz que imitaba personas de mi pasado. Mi madre muerta. Una exnovia que se había suicidado. Mi mejor amigo que desapareció cuando teníamos 12 años. Y luego, la mía. Pero no la de ahora. No. Era la voz que tendría dentro de 10 años. Más ronca. Más lenta. Como si ya estuviera podrido por dentro. Un día me armé de valor. Contesté. Y la voz al otro lado dijo algo que todavía me desarma cada vez que lo repito en mi cabeza. Gracias por seguir el juego. Ya casi estamos completos. Clic. Nada más. A partir de esa llamada, las cosas cambiaron. Ya no era solo paranoia. Ya no eran sombras o reflejos malditos. ¿Era duplicación? Copias de mí, que nadie notaba. Iba al supermercado y el cajero me decía. ¿Otra vez tú, no acabas de venir? Mi jefe. Ya te di el día libre, ¿por qué regresaste vestido igual? Incluso mi perro empezó a gruñirme como si fuera un extraño. Mi propia voz salía del televisor cuando estaba apagado. Empecé a grabarme. A dejar cámaras encendidas en mi casa mientras dormía. Y en cada una de ellas, a las 3:17, algo entraba a la habitación. No por la puerta. No por la ventana. Desde adentro. Como si brotara desde debajo de la cama, o se formara desde mi piel. Una silueta borrosa. Un reflejo sin fuente. Y ese algo se quedaba parado al lado de mi cuerpo dormido, solo observando. La noche en que todo llegó al límite, recibí una última llamada. No desde mi número, sino desde mí. Sí. Desde mí mismo. Un contacto guardado como yo, original. Contesté. Y la voz al otro lado dijo. Ahora duérmete, y sueña con que todo esto fue un invento. Porque si te atreves a pensar que fue real, entonces lo será para siempre. ¿Qué quieres de mí?, le dije. Y ahí fue cuando lo entendí. No quería algo. Quería ser yo. No ocupar mi lugar, sino absorberlo. Desplazar mi alma hacia la inexistencia. Apagarme lentamente hasta que nadie recordara que alguna vez fui real. ¿Quieres saber si funcionó? Quizá no seas la mejor persona para responder eso. Porque si tú estás escuchando esto, entonces ya estás infectado. Sí. Ella ahora usa tu atención como portal. Tu curiosidad, tu hambre de saber más, tu deseo de terminar esta historia.
Es lo que la mantiene viva. Y tú, ya cruzaste la línea. ¿No me crees? Entonces haz esto. Apaga el celular. Ahora mismo. Guárdalo. Y espera. Porque esta noche, a las 03:17, vas a recibir una llamada. Desde tu propio número. Y si contestas, ella tomará tu voz, tu rostro, tu nombre y tu lugar en este mundo. Y tú quedarás atrapado en el otro lado del auricular. Donde ya estoy yo. Esperando. Sin cuerpo. Sin tiempo. Sin nada. Solo observando a los que escuchan. Como tú. ¿Todavía no revisaste tu celular? ¿Aún sigues escuchando, sabiendo que ya es demasiado tarde? Porque si ahora escuchas un clic, ya no estás solo. Ella también está contigo. Dentro. Y tú, jamás vas a poder colgar. Después de escuchar esto, ¿te atreverías a apagar la luz esta noche? Lo que viste aquí es solo la punta del iceberg. Porque en este canal, cada historia es una puerta abierta hacia lo desconocido. Y créeme, ya cruzaste el umbral. Dale like si aún estás aquí, eso significa que sobreviviste. Escribe en los comentarios. Aún escucho el susurro. Para demostrar que formas parte de los que no temen a lo prohibido. Y si quieres la siguiente historia, donde un ritual fallido trajo algo de vuelta, suscríbete y activa la campana. Porque aquí, lo que empieza como ficción, podría terminar contigo.